Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Resulta que el coronavirus se lleva a todo el mundo por delante, a todo el mundo por delante. Jóvenes, usted los ve que quedan hospitalizados. He visto recientemente una jovencita de 20 y pico de años que me comunicó ayer cómo la había atacado. Ella está interna ahora mismo, hija de una gran amiga. Ella está interna en una de las clínicas públicas en Baní, en provincia de Peravia, una de las comunidades de la provincia de Peravia en Santana, distrito municipal de Santana. Y ella estaba contándome cómo ha perdido el apetito, ha perdido el olor, el sentido del olfato, ha perdido el sentido del gusto, no nada le sabe a nada, las fiebres que ha tenido. Y estamos hablando de una persona de 20 y tantos, quizás llegue a los 30 años, quizás llega a los 30 años o se acerca a ellos. Estamos hablando de una persona muy joven, por lo tanto. Ella estuvo trabajando en las mesas electorales, en los días de preparación de las elecciones, y de seguro de ahí le vino el contagio. De seguro de ahí le vino el contagio y el resultado para ella es lamentable, pero desde luego estamos hablando de un caso. Por eso estoy haciendo hincapié en este caso de esta joven, hija de una gran amiga nuestra, porque es precisamente alguien muy joven y los jóvenes podrían creer que ellos están a salvo, que ellos están a salvo de la contaminación, que ellos están a salvo del contagio, de la enfermedad. Y resulta que no, que nadie está a salvo, no está a salvo nadie. Ya hemos visto morir niños, adolescentes. Recientemente hemos visto morir un adolescente. Salió en los medios de comunicación, 15 años tenía esta niña que murió contagiada por el COVID, porque las comorbilidades, como les llaman, son la gran desgracia también. Una persona que es asmática, una persona que tiene problemas de hipertensión, una persona que tiene problemas de cualquier naturaleza, se agravan. Esos problemas se agravan con el COVID-19. Esta es la realidad. En los Estados Unidos, y hay que hacer hincapié en lo que está pasando en los Estados Unidos, porque nosotros, cuando dice el refrán, cuando veas arder la barba de tu vecino, pon la tuya en remojo. Eso decía o dice uno de los viejos refranes que oíamos en la boca de nuestros viejos, de nuestros mayores. Cuando veas arder la barba de tu vecino, pon la tuya en remojo. Y el vecino nuestro es Estados Unidos y tiene la barba ardiendo. Tiene la barba en candela. En Estados Unidos estamos hablando de más de alrededor de 135 muertos. Y no hay que dudar que va a llegar pronto a los 150,000 muertos. Y usted hablar de 150,000 muertes no es hablar de cualquier cosa. No, 150,000 muertes son 150,000 tragedias. En cualquier país eso es mucho. Si usted quiere saber si eso es mucho o si es poco, compárelo con 11 años, casi 11 años de guerra que tuvo Estados Unidos
en su invasión a Vietnam. Cuando Estados Unidos inició en los años 60 la invasión a Vietnam, no imaginó que esa guerra, esa invasión oprobiosa, odiosa, como todas las invasiones llevadas a cabo contra nuestros pueblos, esa invasión oprobiosa, ellos no se imaginaron que iban a estar 11 años, casi 11 años, hasta 1975, en lucha contra un pueblo pobre, un pueblo más pequeño probablemente que Estados Unidos, pero un pueblo aguerrido, un pueblo dispuesto a defender su soberanía, a defender su terreno, su territorio, su país. No se imaginaron los que comenzaron esa guerra, que fue en el gobierno de John Kennedy, pero el escalamiento de esa guerra siguió y tomó cuerpo realmente con Lyndon B. Johnson después de que fue asesinado el presidente John Kennedy. El presidente John Kennedy parece que se oponía a seguir el escalamiento de esa guerra y de abrir un nuevo frente de guerra contra Cuba en aquel momento que estaba recién comenzada la Revolución Cubana. Y desde luego, como John Kennedy se atravesaba en los planes de los sectores guerreristas de los Estados Unidos, pues hubo un complot que ya todos sabemos en lo que terminó. Terminó en el asesinato de John Kennedy en el 1963, si mal no recuerdo, 62, 63. Sí, asesinado el presidente John Kennedy, se dio rienda suelta a las intervenciones militares contra Cuba, que fracasó, Bahía de Cochino, un gran fracaso de los Estados Unidos, y se le dio desde luego la escalada a la guerra en Vietnam. Lyndon B. Johnson se dio a los cantos de sirena del complejo militar industrial americano, que comenzaba ya a crecer poderosamente y a gravitar sobre la política de los Estados Unidos, y Estados Unidos se fue metiendo cada vez más en la guerra de Vietnam. Y terminó esa guerra de Vietnam, todos la recordamos, los mayores la recordamos bien, recordamos los trágicos, los tétricos, los horrorosos espectáculos de aldeas quemadas, de aldeas, de poblaciones campesinas arrasadas, de bosques enteros arrasados con napalm. Una guerra en la que Estados Unidos se jugó el todo por el todo para salir airoso, haciendo lo que hizo con la península de Corea, dividirla en dos, dividir un país en dos, que hubiera un Vietnam del norte y un Vietnam del sur. Ellos querían cogerse la mitad de Vietnam, la mitad de Vietnam, y dejarle la mitad a Vietnam del norte, como hicieron con Corea después de la Segunda Guerra Mundial. Dividir a Corea en dos, lo dividieron, y ahí está Corea del Sur, que es hoy una gran potencia, gracias a la inyección de millones y millones y millones de dólares de Estados Unidos y de Europa en su momento, pero sobre todo de Estados Unidos, que convirtió eso en un país nuevo y en casi una potencia nueva ya, lo es Corea del Sur, una creación de los Estados Unidos. Lo mismo se proponían hacer con Vietnam, crear un segundo país, Vietnam del Sur, pero los vietnamitas acababan de salir de la guerra con Japón, y antes habían peleado en la guerra con Francia. A Francia la derrotaron en 1954 en la batalla de Dien Bien Phu, que todo el mundo, el mundo sí,
lo recuerde, está en la historia, ahí recogido aquella guerra titánica, epopéyica del pueblo vietnamita contra los franceses en Dien Bien Phu en 1954. Pero después el pueblo vietnamita tuvo que derrotar a los japoneses también. Tuvo que derrotar a los japoneses, o antes. Venía ahí de luchar, de lucha en lucha, de lucha en lucha contra un invasor. Y desde luego, jamás se imaginó que después de la derrota de los franceses en el 54, tendría que prepararse para una guerra que duraría nada más y nada menos que 11 años. En esos 11 años, Estados Unidos perdió más de 50,000 hombres. En esos 11 años de una guerra inaudita, una guerra que la historia no tiene ni palabras para describir, por todos los recursos tecnológicos que se pusieron en práctica en Vietnam, todos los recursos de carácter guerra química, guerra tecnológica, guerra de todo tipo contra aquel pueblo que sin embargo terminó vencedor. En esa guerra de 11 años Estados Unidos perdió 52,000 hombres. En esta, contra el COVID-19, ya ha perdido casi 3 veces esa cantidad. Esto hay que repetirlo muchas veces para que a la gente no se le olvide. Estados Unidos está perdiendo casi 3 veces la cantidad de soldados que perdió de hombres y mujeres que perdió en 11 años de guerra en Vietnam. Está perdiendo 3 veces esa cantidad en la batalla derrotado Estados Unidos contra el coronavirus. Estados Unidos no ha hecho una buena gestión del coronavirus y ustedes lo ven en las filas y filas de gente buscando pruebas contra el coronavirus en los hospitales, en los mismos hospitales colapsados. Nueva York ha podido salvar la dificultad después de haber pasado por un momento muy duro, muy difícil de la pandemia. Nueva York ha podido soportar, rebasar y hoy está en un momento de control total de la pandemia gracias a las medidas dispuestas por su gobernador Cuomo, que logró en un momento confinar a la población y exigir con carácter, con mano fuerte, que todo el mundo se sujetara a las normas que permiten control de esta enfermedad, que no son otras que el distanciamiento. Distanciamiento, no hay otra. No hay otra. Distanciamiento social primero, mascarilla o mascarilla primero y distanciamiento social después. Sí, señor. Y lavado de las manos, el aseo personal, como dice hoy uno de los tantos comentarios que veo en la prensa, el aseo personal, el cambiarse la ropa que en frecuencia cuando usted llega de fuera, sobre todo si ha estado en contacto con otros grupos de personas. Ayer mismo pues había aglomeración de personas en el monumento de Santiago, por ejemplo, y la gente sigue aglomerándose sin más acá ni más allá. Cuando veas arder la barba de tu vecino, pon la tuya en remojo, y lo que está pasando en Estados Unidos con nuestro vecino, ese vecino del que tanto depende nuestro turismo,
no es cualquier cosa. Más de 135,000 muertos y pronto 150,000 muertos. Los especialistas dicen, si seguimos como vamos, esto no se sabe en lo que va a parar. No se sabe en lo que va a parar. Porque ellos no pensaban tener 135,000 muertes en julio. Pensaban que esto se iba a detener, pensaron que esto, y agradecemos a don Guillermo el espectáculo que nos está dando, interesantísimo, con esos close-up ahí, esos primer plano, claro. No pensaron, no se suponieron, se supusieron, sí, que iban a llegar a una situación como esta, con ya más de 135,000 muertes, los hospitales colapsados, 30 y tantos estados en situación de alarma, de alerta, y desde luego discutiendo si esto, si aquello, si lo otro, si usamos mascarilla, si no la usamos. Por fin se vio al presidente Trump con su mascarilla hace un día o dos, que visitó a un hospital. Por fin se lo vio con mascarilla, porque él es de los que desafían la enfermedad y dice que no, que esto no es nada, que esto no es verdad, que hay tantos muertos y que no hay que hacer tanta alaraca y que vaya usted a ver. Realmente hay mucho dolor y es mucha la gente que está sufriendo. Nosotros pues pongamos nuestra barba en remojo, como decían nuestros mayores, veamos lo que está ocurriendo allí, porque nosotros estamos a punto de vernos también en una situación semejante, con 1,400 casos de COVID reportados para el sábado pasado, lo cual es un nuevo récord en la República Dominicana. Nuevo récord, advertía el Ministerio de Salud Pública en su informe de ayer. A cuidarnos todos, a no quitarnos la mascarilla fuera de nuestras casas. Tan pronto usted sale, busque una mascarilla, busque el tutorial que está en YouTube, que está en las redes, y si no se quiere economizar el costo de esa mascarilla, fabríquela usted con una buena tela, búsquela, porque tampoco cualquier tela es suficiente para contener la expansión de esto, la contaminación. Nosotros tenemos que hacernos cargo de la situación que tenemos por delante, porque además todo esto en medio de una situación de cambio de gobierno trae consecuencias todavía, anuncia consecuencias todavía más graves para la República Dominicana, habida cuenta de la crisis económica, además, que esto representa para todo